Hola, hoy estoy aquí en Manresa. Sí, estoy a 65 kilómetros, más o menos 65 kilómetros de Barcelona, de la ciudad. Y estoy en Manresa, que es la capital del Valles. Y hoy he venido aquí a hacer la newsletter número... la 9, ya estamos por la 9. Y en esta newsletter número 9, ¿de qué vamos a hablar? Pues en esta newsletter de hoy vamos a intentar resolver 4 dudas gramaticales que muchas veces te confunden, ¿sí? Y a la misma vez, pues vamos a ver la capital de la comarca donde está Montserrat, nuestra capital. Manresa es una ciudad importante y como cualquier ciudad importante en Europa, pues ha sufrido muchas guerras, destrucciones, reconstrucciones, pero especialmente se conoce por ese edificio que hay ahí detrás, que es la Gran Catedral de Santa María o la Virgen, donde estuvo San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Vamos a ver todo esto. Qué bonito, ¿verdad? Estáis viendo las estalactitas, las estalagmitas. Esto era una cueva. En verdad es la Santa Cueva. ¿Por qué? Porque aquí en 1522 San Ignacio de Loyola, sí, el fundador de los jesuitas, esa orden misionera, esa orden religiosa que tanto ha ayudado, ayuda y creo que ayudará a lo largo de todo el mundo entero, se fundó por San Ignacio, que vino aquí de peregrinaje y de peregrinaje hacia Montserrat, que pasó por Monistrol, como dijimos en un vídeo. Pues bueno, aquí en la Santa Cueva te voy a explicar una duda y además de una manera muy sencilla. Y estoy mirando aquí unas moras, ya verás, un momento. Pues aprovechando de este regalo, voy a hablar aquí de los verbos de ingerir. Sí, un verbo de ingerir, comer, beber, tomar medicinas, fumar, da igual. Cualquier cosa que tú entres en tu cuerpo, que tú ingieras, hay que conjugarlo de diferente modo si tú hablas en general o lo dices específicamente el que estás ingiriendo. Es decir, si tú hablas en general, como por ejemplo, Juan es vegetariano, no come carne, ¿sí? O yo no bebo alcohol, o Eva no fuma. Cuando estás hablando en general se conjuga normal. Pero, cuando estás diciendo algo específico, estás diciendo el que está ingiriendo, entonces hay que usarlo reflexivo. Reflexivo, ese es el secreto. Por ejemplo, yo no fumo, pero hoy voy a fumarme un cigarro. O Juan no bebe alcohol, pero hoy se bebe 3 cervezas. ¿Sí? ¿Sí? O Eduardo es vegetariano, él no come carne. Pero mañana se comerá un stick, un bistec. Ese es el concepto. O sea, cuando es específico, reflexivo. Cuando no, general. Rico. También es importante resaltar la función del ser o del estar con la comida. Aquí es verdad que muchas veces hay como alguna pequeña confusión. No. Todo es muy sencillo. El verbo ser es un poco aburrido. El ser describe, descripción. El verbo ser describe. Y el verbo estar es para el sabor. Sí, cuando tú quieras describir una comida, por ejemplo, este café es colombiano. Este café es caro. Este café es grande. Este café es marrón. Cuando tú estás describiendo la comida, entonces utilizas el verbo ser. Pero cuando tú hables de sabor, tienes que usar el verbo estar. Sí, este café está frío, está caliente, está dulce, está amargo o está bien hecho. Cuando tú hablas de sabor, siempre estar. Cuando tú hablas de descripción, cuando describes, verbo ser. ¿Sí? Allí vamos. Pues aquí, delante de la catedral gótica de la SEO, ¿cuándo es era y cuándo es fue? Piensas en pretérito indefinido, pretérito imperfecto. No. Olvídate, mucho marketing, muchos libros de gramática, es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Cuando tú quieras describir personas, animales
u objetos, es decir, cualquier cosa que la otra persona con una simple foto pueda entender lo que describes, entonces era. Sí, nada de pretéritos. Es decir, mi perro era grande, foto, es verdad. Mi casa era azul, foto, es verdad. Mi madre era guapa, foto, es verdad. Ese es el secreto. Es decir, memorizamos era, foto, ¿sí? En descripción en pasado, no en acción, en descripción. Y entonces, cuando intentemos describir un evento, un viaje, una conferencia, un concierto de música, un partido de la NBA, cualquier cosa que la otra persona, para poder entender la descripción, necesitara un vídeo, entonces fue. Oye, mi viaje a Tailandia fue increíble. Enséñame algún vídeo. Con una foto tú no puedes describir un viaje, con un vídeo sí. Mi viaje a Tailandia fue increíble. Las playas eran blancas, sí, foto. Con una foto, esa es la diferencia. Ayer fui a ver el concierto de los Rolling Stones. ¿Sí? ¿Y qué? Bueno, fue un poco aburrido. A ver, vídeo, ¿sí? Pero la guitarra era azul. Foto. Es muy sencillo. Ya estamos dentro de la basílica. Mira, estos son 3 ataúdes. Tumbas. Estos son los restos románicos. ¿Ves las ventanas más pequeñas? Donde apenas entraba luz. Esto es románico. Estoy muy emocionado. Entrar aquí es de verdad que entrar en la historia. Mirad qué dimensiones. Increíble, ¿verdad? Estas cosas tenemos aquí, cerca de Montserrat. Y vamos a empezar con el retablo del Espíritu Santo, señoras y señores, del siglo XIV. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Aquí se juntan el gótico, el románico y el barroco. Estos ventanales que veis aquí arriba, en realidad hay 7, no sé si podéis contarlos, y son de los más interesantes y conflictivos de los que he visto. ¿Por qué? Porque es raro encontrar dentro de un edificio religioso de la iglesia algo que haga mención del pecado, ¿no? Y aquí estos cristales, estas vidrieras son las que representan los 7 pecados capitales. Sí. El hambre, la gula, todo, la envidia, la lascivia. Sí, ¿lo veis? Otro más. Pues todos estos 7 pecados capitales que denuncian las Sagradas Escrituras los podemos encontrar representados en la cripta. Sí, es fantástico. Vamos, y además hoy hace un día de mucho calor y aquí se está perfecto. Ahora vamos a ir a visitar el presbiterio, que es un sitio tan fantástico como escondido. Está ahí abajo. Estamos yendo debajo del altar mayor de la basílica. Vamos a ver qué tenemos. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta maravilla se esconde. Es de justicia decir que Manresa es un pueblo fuerte porque ha sufrido muchas destrucciones y reconstrucciones. Especialmente la última fue cuando, aparte de la guerra civil, cuando vinieron las tropas napoleónicas, como siempre Napoleón, hurgando las cosquillas por toda Europa,
destruyeron la ciudad. La ciudad, por supuesto, era mucho más pequeña. Ahora estamos hablando de 80.000 personas, pero en aquellos tiempos serían 5 o 6.000 y estuvieron todos los edificios fueron destruidos. Y aquí viene lo fantástico, se reconstruyeron con las ruinas, no trajeron material nuevo, material de construcción nuevo. Pues aquí, acomodado como un feligrés más, como un creyente más, te voy a explicar algo de nuestra religión, la gramática. ¿Sí? La verdad es que me siento muy afortunado, he pedido permiso antes de grabar, por supuesto, siempre respetando, me lo han concedido. Pues aquí, desde este banco, quiero hablaros de una diferencia que a veces incluso los nativos hacemos, que es ¿cuándo es deber? ¿Cuándo es deber de? Sí, es la preposición de hecho, es un poco tricky y os voy a explicar alguna cosa más de ella, pero lo importante, ¿cuándo es deber? ¿Cuándo es deber de? Deber, utilizando el inglés, sería como el you have to. Y el deber de, I guess. Esa es la diferencia. Sí, deben de ser las 9 de la noche porque está oscuro, no tengo hora. Deben de ser, I guess. Creo que son las 9. En cambio, el tren debe salir en 3 minutos. Esto es un hecho, es una obligación. ¿Sí? Yo debo trabajar cada sábado. ¿Sí? Eso es diferente de, Juan no lo veo, debe de trabajar los fines de semana. I guess, creo que está trabajando los fines de semana. Pues eso es, al final, deber, tener que. Deber de, supongo que. ¿Sí? No es difícil. Venga, vamos a otro lugar. Otro retablo. Aprovechando que hemos visto el deber con el deber de, la preposición de, para mí, es la más tricky del español, más que el por y para, de verdad, porque dependiendo delante de qué sustantivos te cambia el concepto de todo. ¿Sí? Pues os quiero explicar un par de curiosidades. Una, por ejemplo, estar más de significa temporalidad. Sí, cuando leáis esto, sí. Por ejemplo, yo soy profesor, pero ahora estoy de periodista. Temporalmente estoy de periodista. Sí. Y luego también, por ejemplo, cuando decimos, oye, mi madre de pequeña trabajaba en una panadería. Eso es. Es decir, mi madre cuando era pequeña, no mi madre pequeña, solo tengo una, o mi hermana pequeña, no es lo mismo que mi hermana de pequeña. A lo mejor es mi hermana grande, es decir, mi hermana de pequeña trabajaba de panadera. Eso es importante. Y luego el último es cuando el de te puede provocar sí o no un subjuntivo. Cuando tú utilizas antes, es antes de, después de. Pues, y siempre recordamos, después de preposición, infinitivo. Lo tenemos claro, preposición más infinitivo. Pues entonces después de va un infinitivo. Siempre. Antes de venir, llámame. Antes de comer, lávate las manos. Antes de comer, antes de venir. ¿Sí? Pero si añadimos un que, entonces nos obliga a subjuntivo, porque estás haciendo una acción incompleta. Antes de que comamos, lávate las manos. ¿Sí? Antes de que vayamos a Barcelona, compremos el billete de tren. Ese es, o sea, de más infinitivo, antes de viajar a Barcelona, compremos el billete, o antes de que viajemos a Barcelona, compremos el billete. ¿Sí? Aquí, desde la necrópolis medieval, es decir, la parte más antigua de la catedral o la parte de la antigua catedral, que luego está gótica en el siglo XIV, se reconstruyó. Pues desde aquí te voy a explicar una duda gramatical que seguro que tienes, porque en inglés el next puede ser siguiente o próximo, ¿verdad? Nosotros no, nosotros lo tenemos muy claro, muy claro. Siguiente es que sigue a, y próximo es que está viniendo en el tiempo. Esa es la diferencia. Ejemplo, hoy estamos a viernes, ¿sí? El próximo viernes
¿vale? El próximo viernes que está viniendo visitaremos la Sagrada Familia de Barcelona. Ese es el concepto. En cambio, se ve muy claro, por ejemplo, en la frase: el año próximo, el que viene, el 2022, el año próximo, viajaremos a Valencia. Y al siguiente, el que lo sigue, viajaremos a Canarias. Esa es la diferencia. Y también hay otro truco que no se suele explicar, pero funciona, es normalmente cuando hablamos en presente, describimos en presente, usamos el próximo, ¿sí? Y si esa misma acción la mencionamos en el pasado, haciéndolo pasado, usamos el siguiente. Por ejemplo, la próxima clase estudiaremos las preposiciones. En presente te digo, la próxima clase, ¿vale? Estudiaremos las preposiciones. Antonio me dijo que en la clase siguiente estudiaríamos las preposiciones. ¿Ves? Utilizamos el siguiente como anuncio sustituyendo al próximo, porque estamos conjugando en pasado. ¿Sí? Por supuesto, también tenemos una buena coincidencia. Por fin tenemos una coincidencia con el inglés, que es cuando tú dices, por ejemplo, the following people please come here. La gente, las siguientes personas que vengan aquí, ¿sí? O por ejemplo, este alimento tiene las siguientes propiedades, vitamina C, ¿sí? This meal has the following properties. Eso también lo usamos. Ahí sí que coincidimos, tu inglés y mi español. Bueno, ya está. Hemos disfrutado, ¿sí? La newsletter número 9 hecha. Recuerda que aquí debajo, mira la descripción, hay un link para ejercicios y con sus soluciones. Y todo gratis, o sea, fantástico. Visitar estos lugares no tiene una conexión directa con la fe. La realidad es de que el patrimonio religioso en su tiempo era quien tenía el patrimonio cultural. Entonces ahora tenemos la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Independientemente de la clase social que seas, ¿no? Antes estaba solo reservado para los ricos o muy ricos, ¿sí? Pues eso es. Esto es Manresa. Es un lugar, os lo digo, que tiene secretos. Hoy acabo de descubrir más de uno y he venido aquí muchas veces, las mismas que voy a venir, y siempre descubro algo nuevo. Yo os invito a descubrir la newsletter número 10 para el mes que viene y espero que os haga tanta ilusión y os ayude, sobre todo que os ayude tanto como me está ayudando a mí. Gracias por toda la ayuda, gracias por confiar en mí como una guía de español, pero recuerda, tú eres el teacher, yo soy el guía, ¿sí? Venga, nos vemos pronto, a cuidárseme, chao, chao.